Muy bien. Bueno, como les dije, los dos teoremitas, el de Rolle y de Lagrange. Las demostraciones, como siempre, la tienen en el apunte. Solo voy a recordar el enunciado, cómo lo escribimos, y vamos a hacer 2 ejemplos de cada uno. Y aprovecho estos ejemplos como para ir repasando cosas anteriores. Así que les pido que vayan tomando nota, más allá de que después les comparta la presentación. Bueno, el teorema de Rolle dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, y además las imágenes en los extremos son iguales, entonces existe un punto C interior al intervalo en el cual la derivada es 0. Es muy probable que ustedes vean el teorema que dice f de A igual a f de B igual a 0, pero también se puede generalizar a cualquier otro valor, entonces prefiero ponerle directamente las 2 imágenes iguales. Así sería escrito en símbolos, ¿eh? La función continua en un intervalo abierto. ¿Se acuerdan que vimos cómo demostrar que una función es continua en un intervalo cerrado? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, también vimos cómo demostrar que algo es derivable, ahí usamos definición, e igualdad de funciones. Geométricamente se podría representar así, ¿ven? Ahí tengo una función, no dibujé toda la función, dibujé solo el tramo del intervalo AB que estamos considerando. La función ahí ven que es continua y derivable, no tiene saltos, no tiene esos puntos de quiebre como en una función módulo, o esos puntos cuspidales, como en la función que vimos, raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces seguro que va a haber por lo menos un punto en el cual la recta tangente es horizontal, porque si la derivada en ese punto es 0, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 0. Por lo tanto va a ser una recta horizontal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Vos lo lees a los demás? Bueno, vamos a empezar con uno fácil. Encontrar, dice, el o los puntos, porque no sabemos si puede haber más de uno. C corresponde al teorema de Rolle para esta función coseno de x más 1, y ya nos dan un intervalo cerrado. Vuelvo a escribir acá el teorema, y si lo adaptamos a la función y al intervalo que nos dieron, sería así, ¿no? Que la función coseno de x más 1 debería ser continua en el intervalo menos pi sobre 2, derivable en el abierto. Tendría que verificar la igualdad de las imágenes, y si todo eso se cumple, seguro que voy a poder encontrar un punto interior al intervalo en el cual la derivada es 0. Por ahora lo copié, pero uno tiene que verificar que todo lo que está a la izquierda del igual, que se llama, del símbolo de implicación, que se llama hipótesis, que todo eso se cumple. Eso es lo más importante que tienen que hacer en estos tipos de ejercicios. Entonces, tenemos que probar que la función es continua en el intervalo cerrado. Esto es como los ejercicios que hicimos en continuidad. ¿Qué teníamos que hacer para demostrar que una función es continua en un intervalo cerrado? Los límites. ¿Cómo así? ¿Los límites nada más? ¿Alguien me quiere decir otra cosa? Nada. Más que los límites, había que demostrar 3 cosas. Primero, que la función fuera continua en el intervalo abierto. Sí. Y después que fuera continua por derecha del extremo que estaba más a la izquierda, y continua por izquierda del extremo que estaba más a la derecha. Y en cada uno de esos tenían que aplicar la definición. Bueno, vamos a hacerlo
Esto es recordar lo que ya hicimos, ¿eh? Estoy repasando acá. Si queremos demostrar que es continua en el intervalo abierto, ¿qué hacíamos? Tomábamos un punto cualquiera, que lo llamábamos A generalmente, y ahí planteábamos que el límite de la función para x tendiendo a A tenía que ser igual a la imagen. Ahí planteé el límite. A ver, vayan diciéndome cuánto daría este límite. Por lo menos para el vocero del curso 64. Sería, acá dicen coseno de A más 1. O sea, reemplazan donde está la X la A. Y sí, está bien ese límite. ¿Y cuánto sería la imagen de A para esa función? ¿Sería lo mismo o no? ¿Qué pasa, Bianchi? Y Cornu, a ver. ¿Pueden hablar? ¿Me levantaron la mano? Bianchi, puede empezar. Sí, profe, sería el mismo. Bien. Sería 2 en ambos el resultado. ¿Sería? No escuché. Daría 2, porque coseno de pi sería coseno de 180. Si mostramos el intervalo abierto, tomamos como valor pi, sería 1. Pará. Pero no, está bien eso, pero acá es un A genérico. Así que va a quedar en función de A. El límite es coseno de A más 1, que me da lo mismo que la imagen de la función en A. Porque ahora fíjate lo que dice arriba, dice cualquier A que pertenece al intervalo abierto. Ahora después vamos a ir a los extremos, menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces con eso nos aseguramos que es continua en el intervalo abierto. ¿Qué pasó, Juan? Profe, o sea, para probar continuidad en el intervalo abierto, si nosotros decimos que, bueno, la función coseno no pierde continuidad, ¿ya con eso no alcanza o sí hay que buscar en un punto genérico? Si la función son de estas sencillitas, sí, lo tienen que hacer así. Si la función es muy complicada, pueden justificarlo por álgebra de funciones continuas. Pero estoy haciéndolo de paso para repasar, volver a ver cosas y mostrarle que siempre tienen que usar la teoría. Esa es una pregunta de mecanicismo, parece. ¿Algo más, Juan? No, profe, era eso solo. Bueno, ok. Bueno, ya está aprobada en el intervalo abierto. Entonces ahora prueban por derecha y por izquierda de los puntos extremos. Acá sí, quien me había dicho recién, acá sí van a reemplazar por el valor. Se van a fijar cuánto es el límite para x tendiendo a menos pi sobre 2 por la derecha, y ahí sí reemplazan por menos pi sobre 2 y hacen las cuentas. Y en los dos casos da lo mismo, así que es continua por la derecha de x menos pi sobre 2, por la izquierda de pi sobre 2, y con eso ya se aseguran que es continua en el intervalo cerrado. La justificación fácil que recién estaban mencionando sería decir la función coseno es continua en todo su dominio. Entonces va a ser continua en un intervalo cerrado. Pero si les piden demostrar para estas funciones, son sencillitas, las pueden hacer. Bueno, ya demostramos que es continua. Faltaría demostrar que es derivable. Y acá también por definición, ¿eh? Entonces toman también un punto genérico, plantean la definición. Como pueden ver, el numerito 1 se va a cancelar. ¿Y qué tenían que aplicar acá para resolver este límite? Porque cuando hicieron las derivadas por definición, tuvieron que haber usado esta propiedad trigonométrica. ¿Se acuerdan lo que tenían que usar? Y no me pueden decir L'Hopital porque no lo vimos. Además, chicos, en estos ejercicios que uno está probando que la función es derivable, no puedo aplicar L'Hopital. Porque el L'Hopital tengo que saber que la función es derivable. Entonces, si lo estoy probando por definición, no se puede.
Bueno, había una formulita trigonométrica que transforma la resta del coseno de dos ángulos en productos. Si no se acuerdan, van al videíto y se fijan. La transformación es menos 2 por el seno de la semisuma de los ángulos por el seno de la semirresta. Al aplicar la propiedad, desaparece el menos, se transforma en un producto. Lo que podemos hacer es dividir por 2 numerador y denominador, y si ustedes se fijan, el primer factor del numerador con lo que está escrito en el denominador, ¿qué era eso? Cuando tengo seno de x menos a sobre 2, todo sobre x menos a sobre 2 cuando x tiende a. Eso lo vimos, ¿qué era? Aplico la propiedad del límite. ¿De qué límite? ¿Cómo se llamaban esos en particular? Notable, ¿no era? Sí, y son infinitésimos equivalentes. Si son infinitésimos equivalentes, que sí que el límite de todo eso daba ¿cuánto? Uno. Si no saben, uno. Infinitésimos equivalentes tiene que salir rápido. El límite de seno de x menos a sobre 2, todo sobre x menos a sobre 2, eso tiende a 1. Me falta ver el otro factor que dice seno de x más a sobre 2. Si la x tiende a, tengo a más a, 2a sobre 2a. O sea, ¿cuánto daría todo el límite? El seno de x menos a. Seno de a daría. Claro. Menos seno. Con el sí, menos el adelante. El menos adelante, sí. Menos seno de a. Entonces, encontramos un resultado que depende de a, quiere decir que la función es derivable en ese intervalo. Lo demuestran con definición. Solo nos queda probar que las dos imágenes de los extremos dan lo mismo. Y en realidad ya lo hicimos antes, ¿no? Fui para atrás. Las dos imágenes dan 1, porque el coseno de pi sobre 2 es 0, el de menos pi sobre 2 también. Ahora ya probamos las tres cosas, que era continua en el intervalo cerrado, que era derivable en el intervalo abierto y que las imágenes en los extremos también son iguales. Como todo eso se cumple, decimos se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle, entonces seguro que vamos a poder encontrar algún punto C en el cual la derivada es igual a 0. ¿Qué hacemos? Tomamos la función, la derivamos por regla, nos fijamos cuánto vale esa derivada en un punto C, y el teorema dice hay un punto C en el cual la derivada es 0. Entonces igualamos la derivada a 0. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo seno de C es igual a 0? Y bueno, elegí el valor C igual a 0 porque es el único que pertenece al intervalo en el que estábamos trabajando. Yo sé que hay otros valores que hacen que el seno valga 0, ¿sí? Pi, 2pi, menos 3pi, pero todos esos valores no están dentro del intervalo. Y fíjense que el teorema les dice que C pertenece al intervalo abierto. Así que si alguna solución les coincide con la que están los extremos, la tienen que descartar. Bueno, y ahí está graficada la función coseno de x más 1. Está marcado en rojito el intervalo, ven que lo demás está punteadita. Nos dio que C valía 0 y ahí si uno traza la recta tangente es horizontal. ¿Está claro esto? Sí, sí. Bueno, vamos a otro ejemplito, ¿ver? Y acá ya aparecen parámetros. Hay que encontrar, si es posible, el valor de los parámetros para que se pueda aplicar el teorema de Rolle y ya nos dan un intervalo.
0, 2 más raíz de 3, y ya se ponen nerviosos porque tienen una raíz de 3, y la función es una función definida por intervalos. Y después dice que si fue posible encontrar esos valores, apliquen el teorema y encuentren el punto C. A ver, ¿qué habría que plantear acá? Primero, la definición del teorema habría que plantear. O sea, habría que comprobar eso. Claro, pero como tengo parámetros, no sé qué pasa. Si ustedes se fijan, en cada intervalo la función es un polinomio, ¿sí? Porque una es un polinomio de grado 2, la otra un polinomio de grado 1. Entonces, uno puede pensar, si tengo una función polinómica, es siempre continua y derivable. Sí. Pero ¿dónde podría fallar la continuidad y la derivabilidad? Y en 1 habría que probar. En 1. Claro. En 1. Entonces, ustedes pueden escribir primero eso, que como tengo funciones polinómicas, ambas serían continuas y derivables. Solo falta ver qué pasa justito en el 1, que es el punto de quiebre de acuerdo a esta función. Entonces tenemos que plantear 3 condiciones. Que la función sea continua en el 1, primera condición que está ahí arriba, Sí. límites laterales iguales y tienen que ser igual a la imagen. Que sea derivable en 1 y que las dos imágenes en 0 y en 2 más raíz de 3 sean iguales. Las 3 condiciones que me pide el teorema. ¿Está bien? Bueno, a ver, vayan planteando qué corresponde poner en cada límite. El de continuidad, el de derivabilidad, y después lo escribo. A ver, ¿les quedó algo así? Ponen el límite de acuerdo al intervalo en el que están trabajando. Bueno, recuerden que para buscar la imagen siempre tienen que reemplazar donde está el signo igual, que en este caso era para el intervalo en el que estaba la función cuadrática, o sea, 1 por la derecha, por eso les queda igual. Bueno, fíjense cómo van a trabajar acá. Calculamos el límite que corresponde a la primera condición de continuidad, así que nos queda que C más 2B es 1 menos A al cuadrado más B. En el límite del renglón que sigue, que es el de derivabilidad, ya pudimos simplificar las letras B en los dos, en el límite de la izquierda y el límite 1 por derecha. Y en la última expresión, que corresponde a la igualdad de las imágenes, también cancelamos las B. Ahí lo pasé en limpio. Ay, acá que me tapa esto. Bueno, ahora fíjense. En el límite de derivabilidad de 1 por la izquierda, el 1 menos A cuadrado lo reemplacé por C más B, que sale de la ecuación que está por encima. ¿Lo ven? Y en el límite de 1 tendiendo por la derecha, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Tengo x menos A al cuadrado menos 1 menos A al cuadrado. Entonces, como tenemos una diferencia de cuadrados, lo escribimos como el producto de la suma por la diferencia. Bueno, y una vez que tenemos hecho esto, podemos operar algebraicamente. Volví a copiar los límites, así trabajamos en limpio con los límites y los resolvemos. Se van a cancelar las B. Y en el segundo factor del límite de la derecha se cancelan las A. Entonces, en el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda, podemos sacar factor común C. Y fíjense que ahora en los dos límites, tanto el de la izquierda como en el de la derecha, tenemos x menos 1 en el numerador y en el denominador podemos simplificar y calcular los límites. Entonces de ahí sacamos que C es igual a 2 menos 2A. Bueno, vuelvo a copiar lo que teníamos antes, la primera condición, la última, y en el medio dejé la que calculamos recién. Y ahora con esto
ya podemos resolver. Fíjense acá. Este lo saqué. Reemplacé el C por 2 menos A en la ecuación número 1. Entonces, dejo la B de un lado, pasé restando el 2 menos 2A, desarrollé el cuadrado, simplifiqué todo lo que pude y me quedó esta expresión, que B es A cuadrado menos 1. Por otro lado, teníamos en la ecuación 3 esto, que B era 2 más raíz de 3 menos A al cuadrado. Desarrollamos este binomio al cuadrado, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero vuelven a tener un binomio al cuadrado, así que lo volvemos a desarrollar. Hacemos las cuentas y nos queda esto que parece medio feo. Pero si uno se fija ahora, en la expresión que tiene un 1 y en la que tiene un 2, tengo B igual a algo. Entonces las podemos igualar. A cuadrado menos 1 igual a toda esta expresión. Bueno, fíjense qué pasa acá. El A cuadrado se va a cancelar. Y nos queda solo esto. El primer término que está al ladito del igual, lo pueden escribir del otro lado del igual. Entonces me va a quedar menos 8 menos 4 raíz de 3. Le puse el menos adelante. Para que la A quede solita, solo faltaría dividir por menos 4 más 2 raíz de 3. Los signos se cancelan, saco factor común 2 y se simplifica. Así que A vale 2. Si A vale 2, ya puedo sacar cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Se entendió? Este ejemplito tenía todo. Había que poner las condiciones, buscar los límites, trabajar mucho algebraicamente. Tenía algún número irracional como raíz de 3, pero fíjense que el resultado dio divino. 2, 3 menos 2. Una vez que encuentran estos valores de A, B y C, los reemplazan y aplican el teorema. De acuerdo al planteo que hicimos, esta función tiene que ser continua y derivable en el intervalo. Lo que podrían verificar es si hicieron bien la derivada en 1, para ver cuánto vale la derivada en 1. Ahí la hacen por definición, por izquierda y por derecha. Acá ya va a quedar todo dependiendo de números. Restamos el 6 con el 2, acá el 3 con el 4, sacamos factor común menos 2, a la derecha otra vez una diferencia de cuadrados, acomodamos, simplificamos y el límite nos da 2, menos 2 en los dos límites, así que la derivada en ese punto vale menos 2. Entonces esto nos autoriza a escribir la derivada, acá derivamos por reglas, y puedo mantener el mayor igual a 1, ¿sí? Porque acá está recontra probado que en el valor x igual a 1 la derivada vale menos 2. Y ahora evaluamos la derivada en C y nos preguntamos cuándo es igual a 0. Como tenemos dos ramas, tenemos que analizar las dos ramas. Obviamente cuando tenga la rama menos 2 igual a 0, eso es falso, quiere decir que no tengo solución en ese intervalo. Para los x mayores iguales a 1 sí, despejamos la C y la C vale 2. Así que esta es la función. Miren, ahí les marqué el intervalo entre 0 y 2 más raíz de 3, que las dos imágenes en esos puntos son iguales, que la función en 1 es continua y derivable, ahí donde se dividía el intervalo, o sea, del 1 para adelante tenemos la parte de la parábola, para los valores menores que 1 en la recta,
Y justito el puntito 2 es donde está la recta tangente horizontal, el punto en donde la derivada es 0. Bueno, el teorema de Lagrange es un poquito menos exigente que el teorema de Rolle, porque solo pide que la función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. O sea, no le pone que sea las imágenes iguales en los extremos. Entonces ahí va a haber un punto C en el cual la derivada es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esta cuenta, f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no la vimos alguna vez con otro nombre? Miren, a ver, ahí tienen un dibujito, ¿no? Tengo AB, el teorema, f de a, f de b, bueno, lo puedo marcar sobre el eje Y. ¿Qué es esa cuenta? F de b menos f de a sobre b menos a. La vimos con otro nombre. Y fíjense que escribí dos rectas. ¿Qué razón de cambio? A ver. ¿La promedio o la instantánea? Guárdense el dibujito en un papel. ¿La instantánea? ¿Razón de cambio promedio? Es la promedio, ¿no? Porque tengo en el numerador tengo la diferencia de las imágenes y en el denominador tengo la diferencia de lo que, bueno, antes de las X. Tengo un delta Y sobre el delta X. Y esa razón de cambio promedio era la pendiente de ¿quién? De la... Contesten bien, La razón de cambio promedio, el delta Y sobre el delta X, era la pendiente de la recta secante, ¿no era? Secante, ¿sí? Bueno, sí. Vuelvan al teorema, donde dice el último renglón, ¿no? Existe un C que pertenece al intervalo tal que f' en C es igual a esa razón de cambio. F' en C es la derivada, ¿no? En C. Sí. Geométricamente, la derivada en un punto que era, o que es, porque lo sigue siendo, la derivada en un punto era la pendiente de ¿quién? De la tangente. De la recta tangente. Y está igualada a la pendiente de la recta secante. Sí. Bueno, fíjense que en el dibujito son paralelas. Fíjense, la recta tangente que está en azul es paralela a la recta secante que está punteada. Sí. Lo que hace este teorema es eso, buscar un punto en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por el punto A, f de A, B, f de B. Esa es la interpretación geométrica del teorema. Entonces a veces en vez de decir apliquen el teorema de Lagrange, puede llegar a decir buscar un punto en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por tal y tal lugar. Y ahí se las escribí, la interpretación geométrica. Ahora que ustedes miran este dibujito y el que yo les hice antes para Rolle, ¿hay alguna relación entre los dos teoremas? Porque el teorema anterior, el teorema de Rolle, le agregaba una condición, ¿no? Que claro, f de A fuera igual a f de B. Sí. A ver, en este dibujito, en este no, pero en este dibujito, si yo lo pudiera mover y hacer que f de A fuera igual a f de B, ¿cuánto me iba a dar esa cuenta? Si f de A es igual a f de B, ¿cuánto me iba a dar f de B menos f de A? 0. 0. O sea, cuando tengo la igualdad de las imágenes, tengo el teorema anterior. Claro. El teorema de Rolle sería un caso particular del teorema de Lagrange. ¿Sí? Sí. Porque eran amigos Rolle y Lagrange. Entonces se copiaron, como hacen ustedes. Bueno, este es re parecido a uno de la práctica, así que les tiene que servir de inspiración. Tienen que encontrar el
punto que le corresponde al teorema de Lagrange, a la función logaritmo de x más 1, el intervalo es 1 más c. Igual que en ROL, uno tiene que demostrar que la función es continua y que es derivable. Si las funciones son funciones sencillitas como esta, que no implica una composición, me refiero, los pueden hacer por definición. Si no, usan las reglas. Así que para repasar, lo hacemos por definición. Mostramos que es continua en el intervalo abierto y continuidad en los extremos. Esto lo puse todo junto porque me imaginé que a esta altura esto tenía que salir más rápido. Y para ver si es derivable, aplicamos la definición. Y acá me parece que no se van a acordar. Este lo hacemos paso por paso. Para hacer esta derivada por definición, que sí la tienen que saber, restamos los números 1 y nos queda logaritmo de x menos logaritmo de a en el numerador. Una resta de logaritmos venía de aplicar logaritmos a qué cosa. O sea, por propiedad no era una división. Sí, entonces va a quedar así. Claro. Bien. Lo que está en el denominador, lo puedo escribir así, ¿no? 1 sobre x menos a, Sí. todo multiplicando al logaritmo. Sí, sí. Bien. Y si tenía algo multiplicado al logaritmo, venía de aplicar logaritmo a qué cosa. O sea, lo que multiplica un logaritmo se puede pasar como logaritmo de eso elevado a eso. Perfecto. Quedaría así. Claro. Logaritmo de x sobre a, todo elevado a la 1 sobre x menos a. Ahora que tenemos límite del logaritmo, ¿se acuerdan que era lo mismo que el logaritmo del límite? Sí. Que lo podíamos invertir. Bueno, ahora si nos concentramos solo en el límite, la base estaría tendiendo a 1 y el Sí. exponente a infinito. Claro. O sea, ¿quién tenía que aparecer cuando teníamos la indeterminación 1 al infinito? El número E. El número e. Y en este caso, como la x tiende a una constante, era el formato que era 1 más algo elevado a la 1 sobre algo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, como el 1 no lo tenemos, lo agregamos. Y si lo agrego con un 1, lo tengo que compensar restando 1. Bueno, ahora fíjense, lo que hice con x sobre a menos 1 fue sacar como un denominador. Y ahora vamos a ir armando el formato para el número e. Si en la base teníamos 1 más x menos a sobre a, para que me dé el número e, necesito tener como exponente 1 sobre lo que tenía. 1 sobre x menos a sobre a se da vuelta, que es lo que está ahí en rojo. Después dejé el exponente que ya tenía y volví a multiplicar en rojo para compensar lo que había agregado. ¿Está bien? Sí. Ahora, consideramos límite de la base, el que acomodamos para que nos diera el número e, elevado al límite del exponente. En el exponente el x menos a se cancela. Entonces nos queda el límite de la base es el número e. Y el límite del exponente, como es una constante, nos vuelve a dar la misma constante. Sí. Y logaritmo de e a la 1 sobre a es 1 sobre a. Y quedó espectacular porque esta cuenta 1 sobre a existe porque la a está entre 1 y e. No vale 0, no vale... Aparte ya el 0 estaba fuera del dominio, ¿no? Sí. Bueno, como es continua y derivable, cumple las hipótesis del teorema de Lagrange. Así que vamos a poder encontrar ese número c. Derivamos la función, la igualamos en c, la evaluamos en c y hacemos las cuentas. F de b menos f de a sobre b menos a. Las igualamos y esta cuenta es cierta cuando c vale
E-1. Siempre verifiquen que el punto C que encuentran pertenezca al intervalo en el cual están trabajando. Bueno, y ahí está, como la función era bastante pegadita, pero ahí está la recta tangente y la recta secante. Sí, Agustín. Me perdí en acá, o sea, hiciste f derivada de c y pusiste 2 menos 1 dividido e-1. ¿Eso de dónde salía? ¿Te acuerdas que el teorema decía que lo del teorema? ¿Qué decía el teorema? Sí, ya me acordé. Derivada en c era igual a f de b, claro, menos f de a sobre b menos a. Sí. Con estos teoremas, hasta acá es lo de la evaluación de la semana siguiente. Hay un bloquecito que es de teorema. Recuerdan que les dije que tenía 4 partes, ¿no? Funciones, límite, que es límite, continuidad y asíntotas, derivadas, todo lo que vimos derivadas, y otro bloque de teoremas. Y tenían que tener uno bien de cada bloque. A ver, empiecen planteando acá. A ver si pueden plantear qué tendría que escribir para que se pueda aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo 0,4. Otra vez tenemos una función cuadrática y una lineal, 2 constantes. Y por un lado nos aclaran que b es lo mismo que a más 2. Igual que antes pueden escribir que como tienen funciones polinómicas, son continuas, solo hay que analizar en el punto de quiebre. Tenés que plantear el límite en el punto de quiebre, que vendría a ser 1. Y nada más que el límite. El límite igual a la imagen. Si no, no es condición de continuidad. Si solo plantean la igualdad de los límites, sería condición para que exista el límite. Para que sea continua le tienen que agregar el valor de la imagen tiene que ser igual. Sí. Y después la definición de derivada en el punto. A ver, de acuerdo a los intervalos les quedó algo así. ¿Cuántas letras, no? Sí, demasiado. Muchas letras. Y bueno. Sí. Esas. ¿Qué se va a hacer? Bueno, vayan resolviendo esos límites, vamos. Bueno, a ver, ¿les quedó algo así una vez que aplican los límites? Por lo menos en el de continuidad. Díganme si llegaron ahí. Chicos, me dice Laura que están preguntando si van a incluir diferenciales. Les dije que diferenciales no. Recién hace unos minutitos les aclaré que había 4 módulos. Entre funciones, el de límite. Límite implica continuidad, asíntotas, derivada, todas las formas de derivación, las reglas de derivación y un bloque de los 2 teoremas. Los de diferenciales con aproximación lineal lo vamos a ver después. Lo que tienen en el primer renglón solo pueden cancelar las b, resuelven los límites y este límite les da 0. O sea que me queda que A es igual a 1 y en el último límite tengo una igualdad. Para encontrar el valor de B usamos la condición que nos decía que que B era igual a A más 2. Como B era igual a A más 2, ahí tenemos la función. Bueno, y ahora solo queda aplicar el teorema. Otra vez pueden verificar si no hay problema con la derivada en el puntito de quiebre y ven que dan 0, así que esa es la derivada. Evalúan la derivada en un punto C, buscan el f de b menos f de a sobre b menos a y la igualan. Así que nos da que la derivada en C tiene que ser 9/4. Obviamente vamos a poder igualar la derivada en la parte que le corresponde a los x mayores iguales a 1 y despejamos el valor de c. Y ahí tenemos la función, la parte constante hasta el 1, la parábola a partir del 1, marcada la recta secante en el intervalo de x0, 4
y la recta tangente, que está marcada en el punto 17/8, que ahí se ve bien, que es paralela a la recta secante. Miren que los tienen que practicar todos estos de los teoremas. Estudian todo hasta la práctica 4 sin usar diferenciales y L'Hopital. L'Hopital va a ir para más adelante, para la otra evaluación.